¿Qué tal, amigos? Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en Proyecto 40, en donde en esta edición de Historias y Realidades les vamos a presentar un panorama real de la situación de criminalidad que se encuentra México, que se encuentra en nuestro país. En este momento me encuentro en el Paseo de la Reforma, donde hace algunos años hubo lo que se le llamó una megamarcha, en donde miles y miles de mexicanos y mexicanas marchamos exigiendo que el gobierno hiciera algo para detener esta ola de criminalidad que se estaba viviendo en el país. Ya han pasado casi 4 años. Desafortunadamente parece que no ha cambiado mucho la situación en que estamos viviendo. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad de exigirle no solamente al presidente, sino a los gobernadores de que deben de hacer algo sobre este problema de criminalidad. No solamente debemos de exigir, pero vamos a gritar. Y de eso se trata este programa de hoy aquí en Proyecto 40. Acompáñenme. El jueves pasado, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, conocido como el ICESI, presentó un documento que cambiará la forma en cómo es percibida y medida la criminalidad en México. Su trabajo fue denominado Atlas Delictivo del Fuero Común, que aporta, entre otras cosas, un análisis profundo de la realidad sin máscaras que guarda la inseguridad en cada uno de los estados del país. Se trata principalmente del estudio y comparación de los datos ofrecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recopila las denuncias ante las Procuradurías de Justicia de todos los estados, es decir, la cifra oficial del delito, contra los datos generados por el propio ICESI a través de las encuestas nacionales de inseguridad. En ese sentido, la publicación de este atlas delictivo cumple con varios objetivos. 1. Difundir seriamente la importancia de conocer cifras y datos fidedignos, verdades completas, porque dicen que tener un panorama completo y conciso es, en sí, la mitad de la solución a un problema. Otro objetivo, ofrecer luz y claridad sobre los primeros pasos a seguir en la batalla contra la delincuencia, porque desafortunadamente hoy se gasta mucho en seguridad, pero solo en algunos aspectos. Hacer el atlas delictivo del Fuero Común es llamarle la atención a las autoridades y decirles, oiga, espérense, el delito que ustedes están combatiendo, los recursos que están orientando hacia allá, todo el aparato de justicia y de seguridad pública y de combate a la delincuencia que están moviendo hacia allá, no tiene que ver solo con la delincuencia organizada, ¿no? Por eso la importancia de esto. Por eso dedicarle un programa especial de 1 hora. Porque además nosotros los ciudadanos tenemos derecho a saber, a estar informados, a que nos dejen de mentir porque sentimos miedo. Porque este estudio nos da la esperanza de un nuevo comienzo, de una diferente forma de vivir seguros. Sí, usted y yo lo sabemos, lo sentimos. Todo parece indicar que la delincuencia nos está ganando la batalla. Tenemos miedo y estamos preocupados. Deseamos y rogamos no ser víctimas de un delito. Escuche bien para que no crea que es el único. El atlas delictivo que estudiamos y analizamos para la realización de este programa revela que el 54% de los mexicanos mayores de edad, es decir, más de la mitad de la población del país arriba de los 18 años, creen que vivir en México es inseguro, considerado casi como un deporte extremo. ¿En presencia de qué estamos? De que hay un temor fundado de las personas para poder salir de su casa y sentirse seguro. Me parece que esto implica un consejo y una exigencia al poder público para que tome medidas para que mi percepción se modifique. Sin embargo, si se analizan estos datos por entidad federativa, se puede identificar que hay estados en donde esta sensación de miedo se dispara a niveles alarmantes. Es el caso del Distrito Federal, Sinaloa, el Estado de México, Baja California y Chihuahua.
En contraste, son los habitantes de Colima, Nayarit y Tlaxcala los menos preocupados en todo el país por la inseguridad. Se estima que en México ocurre un delito cada 22 segundos. En promedio, 3 por minuto, 180 por hora, 4.320 al día. Yo creo que la situación de inseguridad en nuestro país está llegando, digamos, a su punto culminante. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos vivido un proceso paulatino de deterioro en nuestras instituciones de seguridad y de justicia, lo cual pues, se ha reflejado y se ha evidenciado en los últimos años sobre todo. Y la situación de la inseguridad en México se puede medir desde dos diferentes realidades. Una parcial, la de las cifras oficiales que obedece al número de delitos denunciados. Y una real, la de las cifras no oficiales que obedecen al número de delitos que se cometen. Atendiendo a la primera, las cifras oficiales muestran que la criminalidad se ha mantenido estable los últimos 10 años. Nos dicen que en 1997 las agencias del Ministerio Público en todo el país iniciaban 1.470.913 averiguaciones previas al año y en el 2006 1.471.101, casi la misma cifra registrada 9 años atrás. Y para el gobierno no hay más realidad que los delitos denunciados. Sin embargo, si ponemos sobre la mesa la otra realidad, la de la verdad ciudadana, Ceci nos dice que, a diferencia del 1.400.000 delitos que se denuncian, los delitos que ocurren llegan a 11 millones de delitos cometidos al año. Esto nos arroja una preocupante y poco explicable disparidad. Un gobierno responsable tendría que tomar en cuenta los indicadores. Claro, alguien puede presumir, ¿ha disminuido el delito porque solamente tengo menos averiguaciones previas? Es una torpeza. Si yo digo, ha disminuido el delito, pero la gente tiene miedo a salir a la calle, ir al cine, ir al teatro, quiere decir que mis políticas no han sido eficaces. 11 millones de delitos por año. ¿Qué más nos dice esta cifra? Que al año a cada mexicano le toca vivir por lo menos un acto criminal y que de cada 10 delitos solo estamos denunciando uno. ¿Sabías que más de la mitad de los delitos con violencia que se cometen en las ciudades están asociados con el consumo de drogas y alcohol? Ahora, amigos, acompáñenos en un recorrido en donde vamos a describir las diferentes situaciones y hacer un análisis de cómo nos encontramos en cada uno de los delitos que usted y yo nos enfrentamos a diario. Y vamos a empezar con los delitos patrimoniales. Esa es la verdad. La autoridad reconoce que los delitos patrimoniales representan el 54% de los delitos cometidos en todo el país, siendo el robo el principal de ellos. Seguro le ha tocado. Si consideramos todo el robo, más las lesiones, y los patrimoniales, porque hay otros patrimoniales, ¿no? Considerando todos los patrimoniales, robo y lesiones, estamos hablando de casi un 70% de los delitos. Es decir, si las autoridades se dedicaran solo a intentar contener robo y lesiones, o patrimoniales y lesiones, estarían resolviendo el 70% de los casos, con solo ese hecho. Los reportes oficiales de los delitos que se denuncian nos dicen que el robo representa por sí solo el 38% del total de delitos. Es decir, que de cada 10 denuncias ante el Ministerio Público, casi 4 son de robos. Sin embargo, datos del ICESI revelan que el panorama es otro, que de cada 10 delitos cometidos, 7 son robos y que esa es la realidad. Mire, para que se dé una idea,
En el 2006 se cometieron 8.345.599 robos. Casi un robo por cada 10 habitantes. Una industria maquiladora de crimen que produce 16 robos por minuto. 15 más que los registrados por la autoridad. Bueno, usted saque la conclusión. Entonces yo me pregunto si tenemos nosotros una gran posibilidad de ser víctimas de un asalto, pues yo creo que ya es hora que tomemos pasos para prevenir esto, ¿no le parece? Y de hecho vamos a hablar sobre esto más adelante. Pero antes de eso les voy a presentar el top 5 de los estados donde más delitos de asalto se cometen en nuestro país. En el cuadro de horror de los amantes de lo ajeno tenemos, en el primerísimo lugar, Baja California, siguiéndole de cerca Baja California Sur, pisándole los talones el Distrito Federal, detrás, pero aún con posibilidades, Quintana Roo y al final Chihuahua. Los menos peligrosos durante el 2006 fueron Colima, Nayarit y Tlaxcala. Entre las principales modalidades del robo destaca el robo de vehículos, el robo a casa-habitación, el robo a transeúnte y el robo a negocio. Y sin importar la modalidad, un dato evidente es que los rateros se están volviendo más violentos. Además, también nos está hablando de un grave problema en cuanto a crisis de valores, porque entonces pues ya no solamente es lograr el objetivo de apoderarme de algo ajeno, sino ya es además pasar por encima de no solamente la propiedad de las personas, sino también de su propia vida, de su propia dignidad. Hace 15 o 20 años nos asaltaban a ti y a mí y lo máximo que nos daban era una cachetada o una patada. Hoy te asaltan y te pueden matar o te hacen daño. En ese sentido, en 3 de cada 4 robos, los delincuentes traen algún tipo de arma y se sabe que a medida que aumenta el número de delincuentes que participa en un robo, también aumenta el nivel de violencia. Y ahí les va otro dato. 6 de cada 10 robos se cometen en las calles y adivine quiénes son las víctimas preferidas. Sí, las mujeres. Lo que también es interesante es que por el hecho de que nosotros sentimos que las autoridades no nos pueden proteger de los robos, pues ya estamos recurriendo a la autodefensa. Mucha gente se está armando, otra gente busca ciertos aparatos o gadgets que pueden ayudarlos para protegerse posiblemente en contra de un robo. Acompáñenme y veamos algunos de estos aparatos y cómo funcionan. Este es un bastón, ¿no? Es un bastón, correcto. Ándele. Es un bastón, tiene punta de acero. Y duele. Sí, claro. De hecho, en los entrenamientos que damos, o porque se dan más bien, se enseña a pegar en puntos clave. Obviamente este no lo voy a ocupar para pegar en la cabeza, porque bueno, puedo provocar lesiones y puede venir derechos humanos y bueno, todo puede pasar. Pero ¿qué pasa si yo te doy en esta parte? Sí. Aquí te doblo. Sí. O acá. Acá. Sí. ¿Qué pasa si yo lo ocupo como cubotán? Te lo pongo aquí, Acá, te duele, doblo. duele muchísimo. Eso, sí. Entonces, bueno, este es el bastón expandible, tiene punta de acero. Este se llaman Palm KE Street Defender, son 3 tamaños diferentes. Se pueden, obviamente, aquí llevan un tipo argolla como para colgarse en las llaves o en algún otro lugar. Es un gas. Es un gas de gas pimienta. Ah, es gas pimienta, Sí. O sea, en lugar de traer como un aerosol. Un sí. aerosol que, bueno, este es más grande, pero ya se trae un aerosol, lo único que se trae es un KE Palm o Street Defender. Entonces, ¿cómo funciona? Lo único que se hace es, botas el seguro Sí. de este lado. Ahí Dios. Ahí está. Y aprietas esta parte. Aquí, y eso. Lo- Hacia el agresor. ¿Sí? Nos tenemos que ir a un corte, pero les doy mi email. Mi dirección es seguridadtotal@proyecto40.com.mx para que nos envíe sus sugerencias y comentarios sobre lo que usted está escuchando en este programa. No se vaya.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Proyecto 40, este programa especial de historias y realidades, donde estamos haciendo un análisis de la situación de criminalidad en el país. Antes del corte estábamos hablando sobre el robo. Ahora vamos a hablar sobre el secuestro. El secuestro es, sin duda alguna, la más cruel de las acciones que un ser humano le puede cometer a otro. La conducta tiene un fuerte impacto social, de ahí su gravedad. ¿Pero qué significa eso? Sencillo, este delito genera un fuerte daño físico, psicológico y moral para la víctima directa del secuestro. Pero la familia también vive en la incertidumbre de saber si su ser querido se encuentra bien, en qué condiciones se encuentra o si aún se encuentra con vida. La proliferación del secuestro ha ocasionado también un impacto muy importante en la comunidad y de ninguna manera es sano para cualquier sociedad vivir entre esta inseguridad e incertidumbre. Por eso es que el secuestro es un delito de gran impacto social, porque afectan de manera para toda su vida a la víctima, al igual que a sus familiares y al entorno cercano a la víctima. De un día a otro, la industria del secuestro se convirtió en una de las prácticas criminales más lucrativas en México. Los Arizmendi, los Canchola y los Caletri, entre otros, pusieron en evidencia la existencia de diversas organizaciones que, por decirlo de alguna forma, profesionalizaron la práctica del secuestro. Surgieron los imitadores y también quienes lograron mejorar las técnicas de los grandes maestros del plagio. Así, nuestro país se posicionó en el plano mundial del secuestro y con el tiempo remontó lugares hasta convertirse en el 2003 en el segundo lugar a nivel mundial y 2 años después, en el 2005, al indiscutible primer lugar. La lucha en contra del secuestro tomó relevancia durante la administración de Vicente Fox y nos dicen que la mayoría de las grandes bandas han sido desmembradas. Pero yo me pregunto, ¿será cierto eso? ¿Qué tan grave es el problema de secuestro en México? Ahora hablemos sobre el secuestro. El análisis de este delito no es sencillo debido principalmente a su baja incidencia en relación con otros delitos, a que no se denuncia y a que las autoridades niegan su existencia. A pesar de lo incompleta que resulta la información disponible, se puede decir que el secuestro presentó una considerable tendencia a la baja durante los primeros años de este nuevo siglo. Sin embargo, se disparó de nuevo para el 2006. Para la organización México Unido contra la Delincuencia, el narcotráfico, la violencia y las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado y la consecuente lucha encabezada por Felipe Calderón quitó los reflectores del secuestro y de los secuestradores. Sin embargo, desgraciadamente debemos decirlo que así como aumentó la lucha contra el narcotráfico, también aumentaron los secuestros. Por un lado tiene que ver con esto, porque los delincuentes en el momento que se ven atacados en el tipo de delito que están cometiendo, muchas veces giran de delito hacia otros. Entonces me surge la pregunta, ¿ha disminuido el delito del secuestro o no? Ha ido disminuyendo los secuestros de alto impacto, los secuestros en los cuales necesitas infraestructura física para poder mantener un secuestrado. Definitivamente han aumentado mucho los secuestros que llamamos express, los secuestros rápidos, que tampoco son fácilmente denunciables, ¿no? Hay una impunidad tan grande que cualquier delincuente puede ser delincuente, pero no tonto, ¿no? Por lo que se había bajado el tema del secuestro era precisamente porque las autoridades le pusieron tanto empeño que sí era factible, haciendo una evaluación de qué tantas posibilidades tienes para que te detengan, que te detuvieran, ¿no? Entonces fue por lo que se cambiaron ellos de modalidad, pero si seguimos como vamos este año, que va subiendo el secuestro y las autoridades no han dado una respuesta tajante, bueno, pues entonces no se puede, no podemos esperar que vayamos a mejorar en los próximos meses.
Y así están las cosas. Con la poca información que tenemos, podemos asegurar que el secuestro sigue siendo un problema latente en México, especialmente el secuestro express. Y de hecho, algunos especialistas nos aseguran que en el 80% de los secuestros está una persona involucrada que conoce a la víctima, ya sea un familiar o un conocido. Así que en este momento parecería que no podemos ni confiar en nuestra propia sombra. Ahora vayamos a nuestro vergonzoso top 5, top 5 de secuestros. Si de secuestro se habla, Tabasco se lleva las palmas de oro. Mediocremente le sigue de cerca el Distrito Federal. Baja California, Guerrero y Michoacán tienen lo suyo y se consolidan como tercer, cuarto y quinto lugar. Ahora, los menos peligrosos son Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León. ¿Podemos frenar los secuestros? Bueno, en mi opinión, yo lo veo muy difícil si nosotros y las autoridades no nos ponemos de acuerdo, y especialmente si nosotros no lo denunciamos. Ahora, hay un grupo pequeño de nuestra sociedad que está recurriendo a medidas extremas para protegerse a sí misma y a su familia. Están contratando guardias para prevenir un secuestro. Veamos cómo funcionaría un grupo de guardaespaldas que están buscando repeler un intento de secuestro. Entonces, a continuación van a intentar secuestrarme. Vamos a ver cómo reaccionan los escoltas. ¡Ay, ya se cerró el carro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡No, no! Estamos haciendo una recreación de cómo actuarían ustedes si la persona que ustedes están escoltando va a llegar a un restaurante o va a caminar por la calle. ¿Cuáles son los principios? O sea, ¿cómo protegen ustedes a una persona que va por la calle? Bueno, básicamente tenemos que dar continuidad a su movimiento, no estorbarlo, darle libertad de acción, que es lo que básicamente requiere. Y tratamos de cubrir los flancos más probables de una agresión. Tenemos a alguien a retaguardia, atrás de nosotros también, vigilando, protegiéndose con la pared y viendo hacia la periferia, cualquier índice, pero cualquier señal que indique algún peligro. ¿Sabías que en 1997 el gobierno gastaba 12,000 millones de pesos para combatir la inseguridad y que 10 años después su gasto se multiplicó por 5 hasta llegar a los 70,000 millones de pesos? Lo terrible de esto es que la eficiencia del gobierno continúa siendo la misma. ¿Será que el problema de inseguridad en México no es una cuestión de recursos? Ahora hablemos sobre lesiones. Este es un delito que está íntimamente relacionado a la descomposición social y el hecho de que tenemos menos respeto a la integridad física de las personas. Veamos esta historia. Riñas, peleas, broncas y discusiones que se salen de control. Intolerancia. Son el escenario propicio de las lesiones. El agravante, el incremento en el consumo de drogas y alcohol que saca de sus cabales a cualquiera. Y solo para que se dé una idea, estamos hablando de 4,800 agresiones de este tipo por día. Un poco más de 200 por hora, equivalentes a 3 lesiones por minuto. Y lo que ya no es noticia, las cifras oficiales están muy por debajo de esta realidad. ¿Sabe dónde se presentan más? El 66% en la calle y el 5% en el hogar. Encontraremos que de los delitos que se cometen en la calle, se cometen en los alrededores de la vivienda. En los alrededores de la vivienda. Eso que implica también que nuevamente la lesión, por ejemplo, tenemos 1 de cada 5 lesiones en el hogar y el 66% alrededor del hogar.
el lugar que debería tener más seguridad y que debería proporcionar más seguridad a los habitantes, nuestro propio entorno, es el que se está convirtiendo cada vez más peligroso, ¿no? Interesante del asunto es que la mayoría de estos casos no son obra de la casualidad o producto de un accidente o un descuido, no. En el 70% de los casos hay una intención de agredir, de lastimar. ¿Y cuáles son los estados más agresivos donde tenemos que protegernos más? Bueno, a continuación les tenemos nuestro nada agradable top 5. El cuadro de horror, los estados más agresivos en cuanto a lesiones, es el siguiente. A la cabeza, Baja California, siguiéndole de cerca, pero muy de cerca, Yucatán. En tercer lugar, Chihuahua, de ahí para el sur con Tabasco y en quinto, Quintana Roo. Los menos peligrosos son Michoacán, Sinaloa y Chiapas. Finalmente, un dato que refuerza el incremento de la violencia radica en que cada 10 agresiones, en la mitad, en 5, se reporta el uso de una arma de fuego y en 3 de esas 10, el uso de una arma blanca. Y así está la situación de lesiones en el país. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Dejarnos? ¿Defendernos? Yo creo que ninguna de estas dos opciones son la mejor. Pero lo que sí creo es que podemos tomar pasos para prepararnos ante la eventualidad de que tengamos que enfrentar una situación así, pero sin violencia. A continuación les presento una de las técnicas que hemos estado repasando en nuestras cápsulas de defensa personal en mi programa de seguridad total. Esta técnica básicamente le permite a usted no solamente enfrentar a un posible agresor, pero le permite negociar y, si es necesario, escapar y salvar su vida. Veamos. Cuando un potencial agresor nos agarra la muñeca, lo que tenemos que buscar es este espacio. ¿Por qué? Porque este espacio es la parte más débil de su agarre. Y cualquier persona, una vez identificando este vacío que ven ustedes ahí, puede soltarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la forma siguiente. Otra vez. De nuevo. Y sin mucho esfuerzo. Miren, ahí está. Y se puede hacer con una mano o lo podemos hacer con dos. De nuevo, con una mano o con dos. Claro que la otra mano nos va a dar más poder. Ahora, en el caso de que él nos agarre con las dos manos, ¿qué vamos a hacer? Pues esto. ¿Listos? De nuevo. Entra. Y aunque nos esté agarrando duro, de todos modos, nosotros vamos a movernos para soltarnos así. ¡No! 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 ¿Sabías que 9 de cada 10 víctimas de la violación son mujeres? Y ahora vamos a pasar al homicidio. Ahora, yo me imagino que usted ha de pensar, después de estar leyendo en los periódicos y viendo en la televisión y escuchando por radio sobre las matanzas, los degollados, todos los asesinatos que se está llevando en el país, bueno, usted ha de pensar que el homicidio en el país ha de estar por las nubes. Pues no es cierto. De hecho, y esto le va a sorprender, es uno de los delitos que menos se ve en el país. De cada 100 delitos que hay en México, solamente 2 son homicidios. Veamos. Para que nos demos una idea de la magnitud del homicidio en México, de acuerdo con cifras oficiales producto de las averiguaciones iniciadas por los ministerios públicos y de las autoridades de salud del país, bueno, se sabe que en el año 2006 se produjeron 27,552 muertes, 3 cada hora.
cifra nada justificable ni aceptable. Sin embargo, se trata de uno de los pocos delitos que con el paso de los años va disminuyendo lento pero seguro. Lo que preocupa, como en el caso del robo y el secuestro, es el incremento de la violencia con la que se cometen. Efectivamente hay una tendencia a disminuir los homicidios, ¿no? Y de alguna manera lo que ha aumentado es la violencia con la que se cometen. De alguna forma hay la atención de los medios y de las autoridades, ¿no? Es decir, el homicidio va a la baja, pero y sobre todo aquel que tiene que ver con delitos contra la salud, se comete cada vez con mayor violencia, con más saña. La diferencia es la violencia que está exacerbada desde hace 2 años y medio, precisamente por los grupos de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico a nivel, digamos, nacional. Y sí, lo que hemos estado viviendo en los últimos 2 años es la manifestación de fenómenos violentos nunca antes vistos. Ejemplos sobran y se los comento. Presencia de armas de un nivel de destrucción insólito, ejecuciones masivas, ejecución de por lo menos 300 policías en 2 años y la proliferación de personas que de manera profesional, por decirlo de algún modo, han hecho del asesinato la actividad para ganarse la vida. En esa presencia pública, incluso mediática. Nosotros recordamos el año pasado y en el antepasado el descabezamiento de cuerpos. Es un gran impacto mediático. Bueno, eso tampoco se había visto en el país. Entonces, estamos en este fenómeno de una convivencia de esta delincuencia emergente, violenta, organizada, con grandes recursos, profesionalizada en el asesinato, en la ejecución, que tanto se enfrentan entre ellos mismos, como también se enfrentan contra las instituciones de seguridad y de justicia, y los ejecutan. En el 56% del total de homicidios registrados se trata de delitos imprudenciales y en el 44% de intencionales. Es decir que, por ejemplo, de los 27.552 homicidios cometidos durante el 2006, más de la mitad fueron accidentes. Y ojo, en la mayoría de ellos estuvo involucrado el alcohol. ¿Lo sabía? ¿Usted se imaginaba esto? Interesante, ¿verdad? Bueno, le recuerdo que del 100% de los delitos en el país, solamente un 2% son delitos de homicidio. Y aquí hay varios factores que deberíamos de analizar. No solamente por qué está cayendo el índice de homicidios en el país, pero también hay que ver por qué está subiendo la violencia con que se llevan a cabo los delitos en México y por qué está incrementando el número de homicidios culposos. En el cuadro de horror del homicidio se encuentran a la cabeza Guerrero, haciendo un esfuerzo por alcanzarlo Oaxaca. En tercera posición Sinaloa, detrás Baja California y a la saga Chiapas. Los menos peligrosos son Yucatán, Nuevo León y Coahuila. Le comento otro dato interesante, el 47% de los homicidios suceden en la vía pública y el 19% en los hogares. ¿Qué nos dice esto? El 19% implica que 1 de cada 5 homicidios que se cometen en el país se cometen en la casa de una persona. El lugar en donde tú te consideras o deberías considerarte con mayor seguridad es donde se comete. Y lamentablemente esos homicidios normalmente están relacionados con severos problemas de violencia intrafamiliar. Una violencia intrafamiliar en donde la víctima generalmente es la mujer.
una problemática que analizaremos más adelante. Mientras tanto, yo le digo que una muerte bajo cualquier circunstancia es inaceptable. El problema está disminuyendo, pero aún lo tenemos. Ya va siendo hora de resolverlo, ¿no lo cree usted? ¿Cuánto nos gastamos los mexicanos para sentirnos más seguros? Veamos. El presupuesto de seguridad pública para este año se incrementó poco más del 15% para el país. Pero pese a que cada vez se le destinan más recursos del presupuesto para la seguridad, parecería que poco se hace para el combate a la delincuencia. Efectivamente, los problemas de seguridad que nos aquejan nos ha orillado a que cada día más los ciudadanos invirtamos en servicios de seguridad privada. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto le cuesta protegerse de los criminales? Hay dos valores que se están estableciendo, que es el valor económico, que es muy importante, puesto que tiene que separar de su medio de vida, de su capital para vivir, tiene que separar una parte para poder resguardarse ahora. Y lo estamos viendo en que vivimos en casas enrejadas, en colonias cubiertas de vigilantes, alarmas, circuitos cerrados. O sea, hemos visto cómo se ha incrementado el costo, pero ese costo que se incrementó proviene de un patrimonio, que es de lo que vivía. Entonces están bajando su medio de vida para poder dar seguridad a su existencia. Ahora es momento de hablar de números. ¿Cuánto dinero nos cuesta tener servicios de seguridad privada? Yo le estimaría entre unos 600 y 700 pesos mensuales para mejorar su seguridad, no contando con una seguridad, se puede decir total, una seguridad siquiera aproximada a una necesidad. O sea, ¿qué es lo que básicamente puede disponer una persona? Curiosamente, fíjate que a pesar de que no se ha probado, por ejemplo, la eficacia en ningún país del mundo de las cámaras de circuito cerrado, es a donde le metemos dinero. Se está invirtiendo, porque yo digo, pues habría que ver quién se está llevando el negocio, ¿no? Porque voy a invertir en 8,000 cámaras cuando yo veía recientemente que una cámara había costado 500,000 pesos en la delegación donde está esta niña panista, ¿cómo se llama? La Benito Juárez, creo que es 500,000 pesos por una cámara, porque poner la cámara no lo es todo. Es decir, tienes que tener un aparato de recolección y luego tienes que tener múltiples respuestas inmediatas. ¿Y usted ya calculó cuánto gasta en seguridad para usted y su familia? Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero antes quiero invitarlos que nos acompañen cada miércoles en Seguridad Total, aquí en Proyecto 40, a las 6 de la tarde, donde analizamos, informamos sobre todos estos temas de seguridad que tanto le preocupan a usted y a su familia. Al regreso del corte, vamos a hablar sobre violación y delitos sexuales, así que no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Historias y Realidades. Yo soy Ana María Salazar y ahora vamos a hablar sobre delitos sexuales, que a mi opinión es la expresión máxima de la falta de respeto a la integridad de una persona, especialmente las mujeres. Y desafortunadamente en México es uno de los delitos que menos se denuncian, un delito en donde deberíamos estar denunciando, hablando, gritando, pero parece que no nos escuchan. Nosotros hemos encontrado en nuestras encuestas que en algún momento muchas de las mujeres a las que les preguntamos si han padecido algún delito sexual nos dicen que no inicialmente. Cuando nuestro encuestador empieza a rascar más en decirle, oiga, pues ha tenido tocamientos, exhibicionismos, etcétera, entonces ellas se dan cuenta de que eso sucede cotidianamente en su hogar, pero ya lo tienen tan acostumbrado que ya no consideran que sea un delito.
Exactamente. Peligrosamente nos estamos acostumbrando a ser víctimas de un delito que ya ni cuenta nos damos de cuándo sucede. El ejemplo claro son los delitos sexuales. La información oficial disponible nos dice que estos delitos representan el 1.67% de la totalidad de los delitos denunciados y que en su mayoría, en un 55%, se trata de la violación, el resto, tocamientos ofensivos y exhibicionismo, entre otros. La realidad en números es la siguiente. Se estima que cada 2 minutos en México se comete un delito sexual, más de 31 cada hora y un poco más de 753 por día. Entonces nos contestan, sí, es que esto pasa, pero pues la verdad es que pues pasó con la mamá, pasó con la hija y pasó con el nieto, y ahí siguen las generaciones padeciendo las agresiones sexuales, ¿no? Y las mismas mujeres no lo consideran un delito. El dato que constantemente se repite en los demás delitos, lo cual preocupa, es que la mujer termina siendo la principal víctima de una violación. Al respecto, el ICESI revela que por cada 10 víctimas, 9 son mujeres. Y ojo, en el 70% de los casos, esta agresión se comete en el hogar de la víctima, siendo el agresor una persona cercana y conocida para ella. Parecería que las mexicanas nos estamos durmiendo con el enemigo. ¿Sabía usted cuáles son los estados más peligrosos? Bueno, a continuación les presento nuestro vergonzoso top 5, top 5 de los estados más peligrosos para una mujer. En el primerísimo lugar, Quintana Roo, siguiéndole de cerca Tlaxcala, pisándole los talones Campeche, detrás, pero aún con posibilidades, Baja California y al final Baja California Sur. Los menos peligrosos son Aguascalientes, Sinaloa y Nuevo León. Ese delito, si bien al final tiene que ser perseguido por una autoridad, tú no lo resuelves con un acto de combate a la delincuencia. Tú lo resuelves con un acto de salud pública. No sé si me explico. O sea, en vez de andar buscando, si tú tienes 10,000 policías y los paras afuera de la calle, de la casa de un violador, el violador va a seguir cometiendo el delito así haya 10,000 policías, ¿no? Afuera. Es decir, no se combate con más policías. Y estará de acuerdo conmigo, cada vez son más los casos en que vemos y escuchamos de estos delitos. Lógicamente, este delito presenta una tendencia preocupante a la alza. Y lo peor es que en el 72% de los casos no se denuncia. ¿Sabías que México es el orgulloso primer lugar en el mundo si de robo con violencia se habla? Como les hemos estado advirtiendo durante todo este programa, la violencia en México ha ido en aumento, especialmente en contra de las mujeres. Esta violencia tiene un gran impacto en diferentes aspectos de la vida de una mujer. Desafortunadamente, la violencia contra la mujer ha existido siempre, pero ¿cuál es su origen? ¿Por qué es justo ahora cuando se manifiesta de forma tan alarmante? Lo que indica es que las mujeres cada vez están tomando mayor presencia en la vida nacional y entonces al estar pasando eso, pues se encuentran enfrentadas a los mismos riesgos. Sí, están más en la calle. Están más en la calle, etcétera, ¿no? Independientemente de que también pues las lesionan en el hogar. Lo que está pasando es un asunto muy sencillo. La mujer retrata y sintetiza toda la opresión y todas las actitudes primitivas de los hombres frente a un sexo que estaba diseñado, como dirían grotescamente los antecesores revolucionarios, que debería estar cargada en un rincón.
México es un país absolutamente atrasado en esa materia. Ahora la situación también de mayores espacios que se generan para la mujer, para su participación, parece ser también que en este sentido le están generando esta situación de exponerla más por un lado, pero por otro lado también creo que lo que nos está demostrando es que la mujer está asumiendo roles, compromisos que antes tenían vedados y que está demostrando que tiene la capacidad para asumir y que a lo mejor están también siendo asumidos como una amenaza por aquellos pues, que no entienden o no están preparados para vivir en una sociedad más equitativa, más igualitaria en esos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la violencia contra las mujeres? Las mujeres son hoy el blanco de esta violencia, pero además los datos dicen, los datos duros, Ana María, es que la mujer es más insegura en su casa que en la calle. Esta frase suena duro, pero me parece que es muy importante señalarlo, que la mujer hoy en su casa está sometida no solo a la violencia física, la que se ve, sino a la violencia verbal, a la violencia psicológica. Esos golpes no se ven, se sienten, ¿no? Así pues, ¿qué hacer? ¿Continuar como espectadores pasivos de la violencia contra la mujer que reproduce lo peor de nuestra sociedad? ¿O generamos nosotros mismos, desde nuestro propio hogar, el cambio cultural que tanto urge? Que por sí solo no cambiará la situación de la inseguridad en México, pero que desde luego, que no le quepa duda, será un gran paso que nos acerca a la posibilidad y tan ansiada solución. ¿Sabías que un buen programa de combate a la inseguridad debe incluir temas como prevención de adicciones, educación, salud, cultura y deporte? Hoy hicimos un recorrido de la inseguridad que se está viviendo en el país. Delitos que vivimos, que vemos y que sentimos a diario. Delitos que no estamos viendo por televisión o lo estamos leyendo en los periódicos. Son delitos que los podemos ver en la esquina de nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestro propio hogar. Más de la mitad de nosotros nos sentimos inseguros en nuestro país. Y según las estadísticas, 1 de cada 10 mexicanos será víctima de un delito durante este año. De ahí el miedo, de ahí la preocupación. El atlas delictivo que le hemos presentado el día de hoy es contundente. En general, la situación delictiva no ha variado en los últimos 10 años y hay mucho por hacer. Mucho por hacer, sobre todo para nosotros, los ciudadanos, las víctimas, quienes tenemos la disyuntiva, seguir esperando, sentados a que el gobierno haga algo por revertir esta realidad que destruye oportunidades hacia el futuro, o hacer algo, porque este país, México, es de los mexicanos y no de los criminales. Con esto llegamos al fin de nuestro programa y aquí desde el Ángel de la Independencia espero que esta información no sea solamente de utilidad para nuestros gobernantes, pero que esta información sea de utilidad para usted, porque recuerde que mientras mejor conozcamos al enemigo, mejor lo podemos enfrentar. De nuevo les agradezco que nos hayan acompañado en este programa especial de Historias y Realidades. Yo soy Ana María Salazar y los espero de nuevo aquí en Proyecto 40.